quedado claro durante el proceso. Entonces yo necesito saber si ustedes tienen alguna duda con respecto a los temas que hemos venido abordando, algo que no haya quedado claro, algo que todavía ustedes mantengan alguna duda. No, señor. Gracias, Elena. Katy. Señor, no sé qué día, o sea, la otra semana son las evaluaciones, ¿verdad? Así es. Y no sé, o sea, a qué día nos toca con usted. Esto, si no está publicado aún en la plataforma, lo van a publicar, entonces tú vas a tener acceso. ¿Te recuerdas así como cuando tuviste acceso, por ejemplo, a tu horario inicial? Pues de la misma forma van a publicar el horario de evaluaciones. Tú vas, descargas tu horario y nosotros regularmente trabajamos por días. Se le establece día primero, día segundo, día tercero, y ahí viene ya el horario de cómo vas a ingresar a tu espacio. Por ejemplo, que nosotros tuviéramos el día 21, por ejemplo, administración, en el tercer periodo. Entonces tú sabes que en el tercer periodo te conectas al espacio de administración porque ahí vas a tener la evaluación. Entonces entras así como en este momento, ¿verdad? Como que clase normal y trabajas tu evaluación. Eso lo hacemos para verificar que ustedes estén haciendo la evaluación y para verificar que ustedes no sufran de ninguna situación en relación a dudas, ¿verdad? Y van a decir, ay, es que yo no pude responder la evaluación, ¿verdad? No sabía ni cómo iniciarla ni nada. Entonces ahí nosotros vamos a explicarles a ustedes, aunque la evaluación pues no va a ser nada difícil, vuelvo y repito, son evaluaciones desarrolladas en línea que automáticamente, ¿verdad? Usted va a tener acceso ahí a la pregunta, en algunas posiblemente a la respuesta o respuestas, ¿verdad? La pregunta le va a indicar si hay una respuesta o si son varias y usted solamente va a ir respondiendo conforme vayan avanzando. Tiene una hora para desarrollarla, tiene una oportunidad, ¿verdad? Para poderla establecer y de esa oportunidad, pues usted tiene que mantener la situación estable de Internet para que no tenga problemas o dificultades, ¿verdad? De generarla como tal. Es esa forma como se trabajan, Katy, las evaluaciones. Muchas gracias, señor. Muy bien. Entonces, pues, aclarada la duda, vamos a continuar con nuestros temas. Nosotros venimos abordando el tema de lo que corresponde a la resistencia al cambio y esto es ahora lo que vamos a trabajar. Muy bien. En las clases anteriores hemos dado introducción a lo que corresponde de la resistencia al cambio, de cómo se va a dar alguna manifestación y cómo nosotros en algún momento, ¿verdad? Vamos a poder reaccionar. De ello, entonces dice resistencia al cambio y sus manifestaciones. Acá le voy a pedir favor a Katy que pueda leer los primeros 3 párrafos que aparecen en pantalla. De acá hasta acá, por favor. B. Resistencia al cambio y sus manifestaciones. Ante un cambio en las organizaciones, el futuro es incierto para su personal y como consecuencia se da la resistencia. Y esta tiene sus manifestaciones a las que sus directivos deben estar alertas para combatirlo, minimizarlo y enfrentarlos. La resistencia al cambio no tiene una etapa ni un momento definido para manifestarse. Se puede presentar en cualquier tiempo y de diferentes maneras, por lo que la gerencia debe estar alerta a sus síntomas y es más difícil manejarla cuando se va presentando poco a poco. Aparece y desaparece sin
Perdón, Katy, continúa. Aparece y desaparece sin llegar a concentrarse de manera inmediata y a largo plazo. Puede emerger en forma abrupta y acumulada de una serie de inconformidades, errores, etc. Existen factores que son manifiestos ligados a la condición humana como la personalidad, percepciones, intereses, necesidades y también hay factores ligados a las organizaciones que influyen en la intensidad de la resistencia a los cambios que se expresan a continuación. Gracias, Katy. Bueno, entonces acá nos vuelve a repetir. Dice que en un momento determinado hay personas que no van a querer, ¿verdad?, ese cambio y que algunos en un momento determinado pueden combatirlo, minimizarlo o frenarlo, pero esto ya depende también de nosotros como administradores y ya depende, ¿verdad?, de cómo nosotros podamos manejar, perdón, esta situación. En este caso, nosotros al inicio hablamos sobre cómo vamos a dar a conocer esta fase. Dijimos que vamos a planificar, a diseñar y luego vamos a pasar a la fase de ejecución. Dentro de la fase de ejecución vamos a dar a conocer todos aquellos aspectos que van a ir de manifiesto a este cambio como tal. Pero como ya encontramos entonces que nos van a establecer algunos factores dentro de lo que son los trabajadores y puedan mantener, ¿verdad? En este caso, esta situación, pues nosotros vamos a desarrollar lo siguiente. Empieza a realizar cuestionamientos respecto al proceso con actitudes agresivas y negativas. Regularmente, cada vez que hay un cambio, siempre vamos a estar a la negativa. Siempre decimos, no, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y en dónde? ¿Verdad? Y empezamos a buscarle, no, fíjese que no va a funcionar por esto y por esto. Y empezamos, no, no tenemos ese insumo, no, no lo sé manejar, definitivamente no puedo. Y empezamos a generar todos estos aspectos. Entonces tenemos que aprender a reconocer esta actitud negativa y agresiva, saber que si realmente lo que estamos tratando de desarrollar también, ¿verdad? Venga a beneficiar a todas las personas involucradas. Dice, se empieza a cuestionar por qué y para qué del cambio. Se da cuando la gente no ha recibido suficiente información, no se ha realizado la fase de concientización o de información específicamente. Yo no voy a implementar un cambio que no he yo establecido, ¿verdad? Su idoneidad. Es decir, que yo no voy a decir, miren, hagámoslo nada más y a ver qué sale. Todo buen administrador antes tiene que saber por qué y para qué va a desarrollarlo para después explicárselo a todos sus trabajadores. No se trata solamente de mandar y decir, hagamos esto sin saber, ¿verdad? Las razones del por qué queremos nosotros innovar o en un momento determinado querer innovar si en realidad no tenemos los insumos suficientes o al personal adecuado. De ello, pues nosotros tenemos que entonces cuestionar, ¿verdad? El saber que todo trabajador, toda la persona involucrada dentro de esta fase de lo que corresponde al cambio, pues maneje y domine la información. Y si algo en un momento determinado no está claro o si faltara, óigase muy bien, si faltara algún recurso, pues vamos a proveerlo, definitivamente. Yo no puedo pedirle a ustedes que generen más producción si al final no tienen las máquinas ni el material suficiente, ¿verdad? Eso sería definitivamente erróneo. Y por eso es que es importantísimo, después de haber diseñado, de haber planificado todo lo que queremos llevar a cabo, informar sobre ello. Dice, no se interesan por conocer propuestas de cambio, muestran apatía ante las propuestas planteadas por los directivos. Todo cambio siempre va a generar esta parte dentro de lo que es la propuesta como tal de cambio. La persona que está habituada a su rutina difícilmente quiere dejar. Siempre va a decir que hay un pero, un pro, un contra en la resistencia de poderlo llevar a cabo. Pero si yo muestro esa apatía de conocer el porqué de la negación, pues definitivamente podremos salir
avante con la actividad, pero yo tengo que conocer esa apatía, el por qué esa resistencia que manifiesta la persona como tal. Dice, empieza a haber un retraso en la presentación del trabajo. Lejos de mejorar, vamos a empeorar, ¿verdad? Si la persona no conoce, si la persona no domina, ¿por qué se está implementando este cambio? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, empezar a detectar todos aquellos aspectos, actitudes que a mí me estén generando que no se está en disposición, ¿verdad? Al cambio como tal. Menciona, a pesar de haberlos capacitado y preparado para el cambio, sigue con la misma rutina y con sus mismos procesos, ¿verdad? A veces los procesos pueden ser obsoletos y en un momento determinado, ¿verdad? Ya no tiene una funcionalidad. Pero acá dice muy claro, después de haber capacitado y preparado para el cambio, si aún sigue con esa situación de rutina, pues lamentablemente, ¿verdad? Tendremos que prescindir de los servicios porque lo que queremos es personas con disponibilidad y personas que estén atentas a esos cambios, a tener ese reto, ¿verdad? De cambio como tal. Si expresan quejas, si expresan miedos recurrentemente sobre el esfuerzo y los riesgos que implica hacer todo cambio, frente a beneficio que pronto no alcanzan, dimensionar y empiezan a desacreditar el proceso. Hay personas que siempre van a estar en la negativa. No, ¿para qué, verdad? Si así estamos bien, mejor no lo hagamos. ¿O por qué usted va a hacer eso si estamos vendiendo? ¿O para qué se va a implementar ese proceso si no se necesita? Y miren, las personas buscan un montón de peros y contras para no poderlo desarrollar, pero hay que saber a qué se debe esa negatividad, esa resistencia, porque posiblemente, ¿verdad? Lo que aquí dice claramente es un miedo. La persona que está acostumbrada por años a realizar un trabajo definitivamente siempre tiene miedo. Yo he observado a muchas personas, ¿verdad?, que tienen hasta miedo de encender la cámara, y no nos debe de generar un temor. El problema es que también tenemos que comprender, ¿verdad?, algunas situaciones. En este caso, en el punto, ¿verdad?, de que menciono, pues yo sé que claramente, ¿verdad?, si a veces habilito mucho tiempo mi cámara, empieza a sacarme del espacio porque la señal viene a ser interferida. Entonces, eso es lo que me genera. Pero no tenemos que tener ese rechazo, simplemente tenemos que saberlo llevar y conjugar dentro del mismo. Yo a todos los estudiantes les digo, mire, yo sé que a usted le va a interrumpir el internet, si mantiene la cámara por mucho tiempo encendida, entonces vamos a encenderla entre tiempos, pero es necesario. Y entonces le explico, ¿verdad? Porque es necesario. Le voy a decir que necesito verificar que esté en clase, que yo necesito realmente comprobar que esté presente, porque una cuestión es que esté habilitado el espacio y otra que esté trabajando, ¿verdad? Yo voy a suponer que en realidad sí está trabajando. Entonces, todo ello es algo que nosotros venimos a empezar a observar después de que se ha dado a conocer los criterios que vamos a nosotros a entablar o a integrar como un proceso de cambio. Otro punto, es importante tomar en cuenta el factor más influyente en la resistencia al cambio y este es el ser humano. Toda resistencia, toda actitud negativa, toda anomalía que se genere, pues lo va a manifestar el ser humano, el trabajador directamente. Y yo lo voy a poder observar fácilmente porque siempre va a estar en la negativa de generar estas fases de cambio. Entonces acá tenemos que comenzar así como cuando nosotros enseñamos a un niño a hablar, le enseñamos utilizar los elementos, a agarrar las cosas, a sostenerlas, a caminar. O sea, todo de forma inicial siempre lleva un proceso y es lo mismo que se empieza a desarrollar. Muy bien. Entonces acá dice, primero, presentimiento. La gente se manifiesta por preocupación, empiezan los rumores que se genera intranquilidad en el ambiente laboral. Cuando usted empiece a escuchar un rumor, es que algo no está funcionando.
empiezan todos de que no va a funcionar, no va a servir, no, no van a encontrar algo, ¿verdad? Para poder, establecer un avance. Y entonces ahí hay una intranquilidad. Hay que empezar entonces a observar ese presentimiento que tienen las personas y saber por qué, cuál es la raíz de ese presentimiento. Número 2, el shock. La gente manifiesta miedo a lo desconocido por no saber qué hacer, ante las nuevas circunstancias que lo rodea este proceso. Y entonces algunos se paralizan, ¿verdad? Cuando usted regularmente entra en temor, en ansiedad de algo, pues lo que hace es paralizarse como tal. Entonces ahí ya sabemos nosotros que no está funcionando este proceso tal cual. Resistencia así, plena, se manifiesta con enojo. Aquí empieza la verdadera resistencia al cambio. Insiste en seguir haciendo las cosas de la misma manera. Hay personas que uno le dice, mire, así no hay que hacerlo, y continúa, ¿verdad? En esa constancia, en esa perseverancia. Y uno le dice, no, es que mire, de esta forma, pero para ello yo voy a necesitar un tiempo para que la persona lo pueda procesar. En los apartados anteriores habíamos hablado, ¿verdad? Que todo es un proceso, todo es una fase. No es que ahorita les explique y lo vamos a de una vez a hacer, ¿verdad? Y entonces, como mañana presentan la resistencia, entonces yo le voy a explicar a usted por qué es necesario hacerlo. Pero pasado sigue usted manifestando resistencia y yo le voy a dar los insumos. Entonces, no, o sea, todo es en base a un proceso establecido que vamos a dar nosotros a conocer. Y entonces, por medio de esos procesos es como nosotros vamos a encontrar esa resistencia. Aceptación racional se traduce en frustración luego de empezar a entender que el cambio es necesario y empiezan a pensar en qué deben hacer cada uno de ellos para ajustarse a las nuevas circunstancias. Es una fase en la que toma decisión de seguir y cambiar o de retirarse del proceso. Se plantean sus objetivos y su trayectoria, lo que yo le decía. Aquí ya lo leímos, dice claramente. Vamos entonces a explicarle a la persona, la vamos a informar, la vamos a capacitar para que sepa en un momento determinado por qué nosotros estamos implementando este cambio. Puede hacer que la persona diga, bueno, sí, ya entendí, entonces vamos a hacerlo, pero no lo sepa en realidad cómo implementar, entonces yo tengo en un momento determinado que generar una capacitación. Hay personas que dicen, mire, yo no sé cómo hacerlo, pero ya entendí que es necesario, entonces lo vamos a hacer. Esa es una actitud positiva. Me está diciendo a mí que sí me va a favorecer. Pero si yo después de haberlo explicado voy a encontrar, voy a capacitar y la persona sigue manifestando esta resistencia y diga solamente así, de dientes para afuera, sí vamos a establecer el cambio, ¿verdad? Pero a ver qué pasa. O sea, ya me está diciendo definitivamente que no está contento, que no está satisfecho con lo que está realizando. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque una cosa es que me diga a mí que sí lo va a hacer y otra cosa es que lo haga. Entonces, dentro del control, dentro de esa supervisión, nosotros tenemos que verificar el avance que nos venga a generar, ¿verdad? Si yo estoy viendo que no hay un avance después de 1, 2 semanas, hay que hablar con la persona para saber qué es lo que está pasando, porque aunque haya una aceptación racional del cambio, puede ser que en la aplicación real no se esté dando. Número 5, aceptación emocional. Impera en un momento determinado una nostalgia, el estado de ánimo bajo temporal, una, y empieza, ¿verdad? Una mirada hacia adelante antes del sufrimiento. Es decir, estamos en esa ansiedad, ¿verdad? De generar y saber qué expectativa va a pasar. Entonces, manejo la ansiedad, manejo temor, manejo frustración, voy a manejar muchas emociones negativas que van a venir a entorpecer este proceso. Para ello, es necesario que la persona encargada de llevar a cabo la introducción de estos procesos nuevos, pues garanticen, ¿verdad?, esta situación emocional para evitarse cualquier problema. Apertura. Empieza, dice entusiasmadamente o a entusiasmarse por lo nuevo que viene, empieza a visualizar con claridad esos beneficios. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues definitivamente, vuelvo a repetir, capacitando, empoderando a las personas involucradas, porque esto va a venir a beneficiar
para poder llevarlo a cabo dentro de una ejecución específicamente. Luego tenemos la integración. Se manifiesta la confianza una vez superados los errores, evidenciando que la nueva situación es mejor y empieza a adoptar la nueva forma de trabajar y actuar. Definitivamente una persona que ya está informada, una persona que ya está capacitada y que ya rompió ese paradigma, ¿verdad? Que tenía al inicio del cambio, pues definitivamente empieza a trabajar, empieza a actuar, a generar una acción que vaya encaminada a lo que se establece como este cambio. Dice, también se pueden presentar otras manifestaciones primarias en los que los directivos deben de estar alertas: la confusión, la incertidumbre, las reacciones negativas, la negación, el conformismo, el sabotaje y el bloqueo, evasiones y lo que es un silencio. Esto sí es muy fácil de reconocer y hay que trabajar en ello. No hay que cortarlo de raíz porque recuerde que hay que conocer el por qué esta persona está manifestando todas estas actitudes. Así que, ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto a esta fase de lo que comprende, ¿verdad? La resistencia al cambio y la manifestación que puede. No, señor. Muy bien. Les decía la vez anterior, el fin primordial no es solamente llenar y llenar y llenar de contenido, es poderlo asimilar, es poderlo establecer. Así que en este momento vamos a dejar los 10 minutos que nos restan de clase para realizar un ejercicio y para empezar a desarrollar lo que corresponde al resumen, por favor, en su cuaderno. Entonces comenzamos con el resumen, luego vamos a dejar, por favor, un ejercicio. Es observar del entorno empresarial alguna resistencia. No sé, ustedes pueden observar X empresa, negocio y poder observar esta resistencia al cambio. Estas son muy fáciles de observar, de detectar y por eso es que lo vamos a integrar en su tarea, por favor.
Muy bien, pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde.